Evangelio de hoy, martes 25 de octubre 2016. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él que es salvador del cuerpo, pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño de agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia en una palabra: que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad de oraciones en video, hermanas y hermanos, ¿cuál es tu percepción de alguien lleno del Espíritu Santo? Muchas veces pensamos en cosas extraordinarias como hablar en lenguas angélicas. El contexto nos describe una vida llena del Espíritu Santo, no en términos extraordinarios, sino en ordinarios, muy normales. Este texto es rico y famoso. Para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de la historia. Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento romano. Cuando Pablo escribió todo eso, estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida, ya que las prisiones de ese entonces no eran nada como las de hoy en día. Pero a pesar de toda mala situación, Pablo no permitió que nada detuviera el propósito de Dios en su vida. No se desanimó ni se descorazonó, sino que continuó su ministerio y escribió esta bellísima carta a este grupo de creyentes que, siendo extremadamente ricos en Cristo, vivían derrotados y como mendigos porque no tenían el crecimiento para reconocer las riquezas espirituales que Dios les había entregado.
Cuando nos tomamos el tiempo de leer detalladamente la epístola, nos damos cuenta de que fue escrita con el propósito de evitar que surgieran problemas y para alentar a los creyentes a madurar en Cristo, de guiarlos y de conducir su vida de forma agradable a Dios, con el propósito de conectarlos, de motivarlos a conectarse al poder de su fuente espiritual, para recibir la fortaleza que les ayudaría en el comportamiento de su vida diaria. Ciertamente ni el hombre ni la mujer es mayor o inferior. Han sido creados ambos a imagen de Dios. Son, de acuerdo al Génesis, un solo hombre en dos sexos. Por ello, nos hizo completamente distintos a fin de que pudiéramos ser complementarios. Lo que uno tiene le falta al otro y así, en la donación mutua del uno al otro, se alcanza la perfección. Este pasaje es muy ilustrativo, pues nos da indicaciones de cuáles son las funciones básicas en la convivencia matrimonial. A la mujer se le pide que, como muestra de su amor, respete al marido, que aprenda a confiar en él. Sin embargo, al marido se le pide que, como muestra de su amor, se entregue a sí mismo, incluso hasta dar la vida por la esposa, a fin de hacerla santa. Por ello es que el matrimonio, vivido de acuerdo a la palabra de Dios, es el espacio ideal para alcanzar la felicidad perfecta. Busquemos que nuestros matrimonios se adecúen a este proyecto de Dios para el hombre y la mujer. En el Evangelio de hoy, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Esta semilla es muy común en Palestina, de modo particular junto al lago de Galilea. Es conocida por su singular pequeñez. Jesús usa esta imagen para expresar su esperanza de que sus discípulos tengan un mínimo de fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Esta parábola tan sencilla compara dos momentos de la historia de la semilla, cuando es enterrada y cuando se hace un árbol. La función del relato es explicar el crecimiento extraordinario de una pequeña semillita de mostaza que se entierra en el propio jardín, a lo que le sigue un crecimiento asombroso. Al hacerse un árbol, al igual que esta semilla, el reino de Dios tiene también su historia. El reino de Dios es la semilla enterrada en el jardín, lugar en el que el Nuevo Testamento indica el lugar de la agonía y de la sepultura de Jesús. Sigue después el momento del crecimiento en el que llega a ser un árbol abierto a todos. El reino de Dios es semejante a la levadura. La levadura se esconde en 3 medidas de harina. En la cultura hebrea, la levadura era considerada un factor de corrupción hasta el punto que se eliminaba en las casas para no contaminar la fiesta de Pascua, que justamente empezaba la semana de los ácimos. El uso de este elemento negativo para describir el reino de Dios era motivo de perturbación para los oídos de los judíos, pero el lector percibe su fuerza convincente. Es suficiente para meter una pequeña cantidad de levadura en 3 medidas de harina para conseguir una gran cantidad de pasta. Jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en las 3 medidas de harina, después de un tiempo, hace crecer la masa. Ambas parábolas nos llaman a la perseverancia y nos exigen sumarnos a una causa justa, la del reinado de Dios, que defiende al pobre y al oprimido, y que quiere que todo ser humano pueda ser feliz aquí y ahora. Es verdad que esta causa al principio, en su germen, se presenta pequeñita y débil, como el grano de mostaza y la minúscula porción de levadura. La semilla insignificante se convierte en árbol, al que acuden las aves del cielo y la levadura fermentada de la masa entera. Solo necesita estar dentro de ella y se transforma en rico pan que nos sirve de alimento cada día. ¿Qué debemos hacer o qué debemos tener? ¿En qué ayudamos al reino de Dios? Con paciencia y fe, queridos hermanos, confiando en lo que dice el Señor. Una vez sembrada la semilla, que es lo que debemos procurar por donde vamos, tener fe en que poco a poco irá teniendo efecto, irá creciendo, irá transformándolo todo, como en el fermento, hasta abarcarlo todo, hasta convertirse en la planta más grande. Tenemos que saber esperar, amados hermanos. No desesperemos, el tiempo llegará.
tenemos que tener fe. Una vez puesta la semilla, será el Señor el que actúe en nosotros y su obra no cesará de crecer y fructificar. Debemos tener paciencia y perseverancia. Es así como este pasaje nos llena de esperanza, pues nos instruye sobre una realidad muy importante del reino. Es así como este pasaje nos llena de esperanza. A veces nos puede dar la impresión de que nada ha cambiado en nuestra vida o en nuestros ambientes, que todo nuestro trabajo y nuestros esfuerzos por instaurar el reino de Dios ha sido en vano. Sin embargo, si miramos atentamente, nos daremos cuenta de que la levadura está haciendo su efecto y que la masa, aunque despacio, se va fermentando en nosotros. Lo importante para que se fermente la masa es que tenga levadura, y si la levadura está presente, tarde o temprano toda esa masa terminará por fermentar. De manera que no desanimemos. Dios nos pide ser esa levadura y llevar a todos nuestros ambientes el buen aroma del Evangelio. De lo demás, Él mismo se encargará a su debido tiempo. Tarde o temprano el reino será una realidad visible, como el árbol de mostaza. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.